Buenas tardes, continuamos con nuestro plan de lectura. Estamos en el día 97. Continuamos con Levítico 5 y el libro de los Hechos, capítulo 4. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá de líquido. Si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable de cualquier de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Lo rociará de la sangre de la expiación por la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas, 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas por el mandamiento de Jehová, no se ha de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote. Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos los intimaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartían a cada uno según sus necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos meditar un día más en tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu sacrificio ha sido suficiente para satisfacer la ira de Dios, para poder restaurar esta relación, Padre. Gracias porque por medio de tu muerte y tu resurrección podemos tener entrada al Padre, Señor.
Te damos gracias e impedimos que nos sigas ayudando, capacitando, Padre, como tu iglesia, que nos des de nuevo para poder hablar la palabra libremente y con poder, Padre, y sin temor. Ayúdanos, Padre, a quitar todo temor de nosotros y así poder ser obedientes a ti, que es compartir las buenas nuevas a los que no te conocen. Te doy gracias, Padre, por lo bueno que eres, por tu gracia, tu amor y tu misericordia que nos muestras, Señor. En nombre de Jesús. Amén.